Hoy tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes. Es más bien como si fuese un estudio bíblico de una historia que me fascina, que capta mi atención como ninguna otra, una interacción que tuvo Jesús, que como tú sabes, a mí me encanta ver las cosas desde otras perspectivas. Y lo interesante de esta historia es que tiene 3 maneras de verla. Ya la veremos a continuación. Pero antes quiero leerte rápidamente estos versículos que serán con los que vamos a arrancar este mensaje que tenemos preparado para el día de hoy. Acompáñame, si tienes tu Biblia contigo, te animo siempre a que empecemos a desarrollar, si no lo has desarrollado todavía, el hábito de leer la palabra mientras estamos aquí en reuniones. El solo hecho de tú saber dónde está colocado un libro y buscarlo de una vez, eso es algo que se va ejercitando y se va ejercitando. Y igual, si lo estás viendo a través de tu teléfono celular, puedes también buscarlo ahí un momentito y poder leerlo con nosotros. Bueno, si estás viendo esto en el celular y lo vas a buscar en el celular, espérate un tantito porque si no vas a salirte de la aplicación de YouTube. Bueno, ya voy a leerte los versículos. Igual te los estaré leyendo a continuación. Lucas 13 versos del 6 al 9 dice de la siguiente manera: Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: Llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un rato más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. El mensaje que tenemos preparado para la noche de hoy lo hemos titulado Hojas y frutos. Hojas y frutos. Pero antes de entrar en materia, permíteme orar por un momento. Padre Santo, te damos gracias por este momento maravilloso que podemos compartir, Señor, a la luz de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que en estos momentos abras nuestro entendimiento, Señor, para ser sensibles a lo que tú quieres comunicar, a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Que confronte lo que tenga que confrontar, Señor, y que nos conduzca a aquel camino que tú has dispuesto para nosotros. Que caminemos sobre esas buenas obras que tienes listas de antemano para cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Mira, estamos a mitad de febrero. Es una locura. Ya ha pasado ya enero, que se voló de una vez, y ya estamos ya al segundo mes de este año, de este 2023. Un año nuevo que ha llegado con muchas expectativas, y esto casi que se puede sentir en el aire, se puede sentir en el ambiente. Y como sabes, a inicios de mes celebramos lo que fue nuestro primer aniversario juntos, el primer añito de Lighthouse, y de verdad que fue una celebración para recordar. Fue un tiempo maravilloso, no tienes idea lo emocionados que estábamos allí, tanto mi esposa como yo, y sé que todo el resto del equipo, nuestro pastor, el pastor Lucho. O sea, fue una cosa maravillosa el saber y el poder testificar y decir con alegría, con gozo, de que hasta aquí el Señor nos ha traído. Es algo hermoso, es algo hermoso. Ha sido ciertamente un tiempo para recordar. Uno de mis momentos favoritos, por así decirte, es cuando siempre tenemos esos momentos en los cuales podemos pues como que ver atrás y dar testimonio de hasta dónde Dios nos ha
llevado. Y algo especial que pudimos ver durante el transcurso de todo este primer año es que cada martes, si no sabes, cada martes tenemos nuestra reunión online, nuestro Midweek, donde es nuestro tiempo de oración juntos. Y es realmente maravilloso cuando pasan semanas en las que escuchamos de antemano de ustedes mismos, nos escriben, nos llaman y nos cuentan lo que Dios ha hecho en sus vidas, oraciones respondidas. Si tuviéramos un recuento, si te lo pudiera sacar aquí en pantalla, no tendrías idea la cantidad de oraciones que han recibido respuesta solamente este último año, y podemos ser testigos de eso y realmente decir que Dios es fiel a su palabra, es fiel a su promesa, y cada martes nos damos cuenta de eso. Cada martes colocamos estas peticiones de oración y es maravilloso ver cómo Dios transforma vidas, abre oportunidades, y es realmente emocionante ser parte ser por lo menos un pedacito de testigo y de ver eso que Dios está haciendo en sus vidas. Pero ¿cuántos hemos comenzado este año teniendo ya esas peticiones y anhelos que de repente no se cumplieron en años anteriores, y que seguimos orando y orando y orando y orando y no vemos respuesta? ¿Cuántos hemos pasado por eso o estamos pasando por eso? ¿Cómo actuamos cuando no vemos resultados? Cuando no se ven a simple vista, ¿cómo actuamos? O peor aún, si es que actuamos, o estamos dispuestos a fingir y autoconvencernos de que estamos caminando en ello hasta de repente conseguirlo. Esa famosa frasecita, fake it till you make it. O sea, vamos a fingirlo hasta conseguirlo. ¿Cuántos nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida o de repente estamos surcando esas aguas? Hay un momento registrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los que conocemos como los evangelios sinópticos. Sinópticos porque tú puedes colocar los tres uno al lado del otro, y digo también el evangelio de Juan, y ver cómo se va contando esta misma historia lineal, pero a través de estos tres testigos. Y queda resaltar que esta historia que te quiero compartir es realmente rara dentro del contexto bíblico. Es un relato sumamente extraño que quiero compartir esta noche con todos. Es el relato de cuando Jesús maldice una higuera. Sí, es raro, es raro. Si conoces un poco la historia, sabrás de que cuando uno la lee, cuando se comparte, si es que se comparte, porque a veces es una historia que no se suele contar mucho, por eso mismo, porque es un poco extraña ver a Jesús en medio de una situación así, maldiciendo una planta. Mira, es una historia sumamente extraña, viéndola en comparación a otros relatos que vemos en los evangelios, porque mira, es la única vez que vemos a Jesús realizar algo que llamaría un milagro destructivo. Es la única vez que lo vemos realizar un milagro destructivo, porque destruye a aquella higuera. Lo otro, es la única vez que vemos que algún milagro, algún suceso, algún milagro que haya ocurrido a través de Jesús tarda 24 horas en cumplirse. Es la primera vez que vemos eso. Y lo tercero, es el único de estos milagros, de estos relatos de Jesús que está plasmado en 3 de los evangelios, y que aún así, cuando lo lees la primera vez, se siente como incomprensible, se siente como que algo extraño está pasando aquí. Primero que todo, vamos a ir introduciendo
algo de contexto a esta historia para que entendamos el porqué de todo esto. En todas nuestras Biblias vemos estos 3 evangelios en el Nuevo Testamento ordenados de la siguiente manera. Vemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ahí siguiendo el Nuevo Testamento. Pero realmente si quisiéramos ordenarlos por cómo fueron escritos cronológicamente, sería un poco diferente. Teólogos e investigadores han podido datar la fecha de escrituras, en qué momento fueron iniciadas estos escritos de los evangelios, y si lo viésemos de esa manera pudiéramos ordenarlos del siguiente modo. Primero sería Marcos, que fue escrito entre el año 63 entre el año 68 y el año 73 después de Cristo. 68 y 73 después de Cristo. El que seguiría entonces es el de Mateo, que fue escrito en el año 70 al 100 después de Cristo. Y por último el de Lucas, que fue escrito en el 80 al 100 después de Cristo. Ya sabes, Marcos sería primero entonces, después Mateo y por último Lucas. Esto es sumamente interesante porque si vemos en ese mismo orden la historia de Jesús maldiciendo a la higuera, podemos verla pintada en 3 matices diferentes, cada uno con su revelación y su profundidad. Incluso es interesante ver cómo en cada uno de estos evangelios se rescatan ciertos detalles, mientras que otros tienden a simplificarse y de repente van directo al grano, pero todos intentan responder una sola pregunta: ¿de qué depende tu fruto? Comenzaremos entonces por el Evangelio de Marcos, y esta historia la verás plasmada en el capítulo 11, versos del 12 al 26. Y vamos a ir iniciando por allí, en el orden cronológico. Primero, Marcos. De los 3 evangelios, este es el que recoge más detalles de estos hechos. Y quiero ir leyéndotelo. Marcos 11, desde el verso 12, dice de la siguiente manera: A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Nos encontramos, para pintarte un poquito la escena, en vísperas de la celebración de la Pascua. Perdón, se me está trabando la lengua. De la celebración de la Pascua. Jesús recién había hecho su entrada a Jerusalén, como vemos descrito en los evangelios. Regresan a Betania a pasar la noche, pero luego vuelven nuevamente camino a Jerusalén. Otra cosa que es curiosa es el hecho de que Jesús tuvo hambre en el camino, tuvo hambre en la mañana. Curioso porque tal vez si se estaban quedando en un sitio determinado en Betania, lo más seguro en esa posada les habrán dado de comer, les habrán dado desayuno. Así que es curioso porque Jesús tuvo hambre. A lo mejor es porque era necesario que nos mostrara esto. Es ahí una conclusión que puedo llegar a eso. Entonces, vemos que se acerca a la higuera y como ve que estaba llena de hojas, seguramente pensó, bueno, tiene un montón de hojas, debe tener higos. Ahora, las higueras son árboles increíbles, ya que tienen la capacidad de dar fruto hasta 10 veces al año. 10 veces al año, o sea que del año que tiene 12 meses, podemos decir que prácticamente a cada rato, a cada mes, verás una higuera con fruto. Son considerados también como un símbolo del pueblo de Israel, ya que asimismo se ve el pueblo de Israel como aquel árbol bendecido por Dios que da fruto todo el año. Por consiguiente, si ves una higuera que no está pelada o no está enferma o no está
desquebrajada, qué sé yo, y la ves con hojas, seguramente tiene algún higo en ella, debe tener higos. Si le ves las hojas es porque tiene higos. Pero esta higuera tenía una condición extraña. Estaba llena de hojas, pero no había ningún higo en ella. Y no sé si de la frustración o por sentirse de repente engañado por lo que estaba presenciando, Jesús maldice a la higuera. Y todo esto siendo presenciado por sus discípulos. Raro, ¿verdad? Qué extraño Jesús haciendo esto, verlo a él enmarcado en una situación así, aquel rabí que oraba y sanaba a quien sea que se encontraba por delante. Es extraño, ¿verdad? Luego de este encuentro es que vemos desarrollarse el episodio de Jesús llegando al templo con sus discípulos y encontrándose el templo lleno de mercaderes y cambistas en la entrada, en los atrios al templo. Y vemos entonces que sucede este evento de Jesús volteando las mesas de los cambistas en el templo. Una historia que la hemos visto en otras ocasiones, y es cuando Jesús dice que su templo, su casa, será llamada casa de oración para todas las naciones. Vemos suceder esto. Luego de allí regresan nuevamente, salen de Jerusalén, regresan nuevamente a Betania. Y a la mañana siguiente, pasan 24 horas. Este relato está metido en medio del relato de la higuera, porque a la mañana siguiente vuelven a pasar saliendo de Betania por el mismo camino. Y 24 horas después es que se topan nuevamente con aquella higuera. Y sucede lo siguiente. Lo verás en Marcos 11 del 19 al 21. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: «Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió». La higuera estaba seca, estaba sequecita. Si estaba seca desde la raíz era porque estaba total y completamente seca. A lo mejor las raíces expuestas, qué sé yo, para haberse dado cuenta que estaba seca desde la raíz. Y siempre me pregunté el por qué. ¿Por qué de todo esto pasa este acontecimiento tan raro? Porque ciertamente es una historia medio rara. Jesús se topa con una higuera que supuestamente tenía frutos y la maldice. Pero un par de detalles escondidos en medio de esta historia. Número 1. No era temporada de higos. No era todavía temporada de higos. Y aquí viene la pregunta: si no había comenzado todavía la temporada de higos, ¿cómo pensaba Jesús encontrar higos en aquella planta? ¿Cómo? Pareciera que Jesús es extremadamente duro en esta ocasión con aquella planta, algo impropio de él. Porque siempre vemos a Jesús retratado y innumerables veces en los evangelios lo vemos sanando a gente, preocupado por la gente, involucrado con la gente, orando, qué sé yo. O sea, lo más seguro que tú te hubieras esperado es que Jesús, ante una planta como esta, lo que hubieras hecho es que le hubiese, qué sé yo, impuesto manos, orado por ella y que ¡boom!, de repente empezara a brotar de ella higos e higos e higos. A decir no más, y la abundancia del reino de los cielos y todo esto. Los higos milagrosos a lo mejor hubiese sido otra posible historia, la historia del milagro de los higos. Igual como las de los panes y los peces y demás, la multiplicación del reino. Pero pasa todo lo contrario. La maldice. Y no de poquito. No dice que te maldigo aquí un pedacito. La maldice de raíz. Se seca por completo esta higuera. Ahora, si Jesús hace esto,
diríamos, oye, ¿por qué nos estás enredando la vida con este relato? Nos estás enredando la vida con esto que acabas de hacer. ¿Qué quieres enseñar con esto, Jesús? ¿Qué nos quieres mostrar con esto? Siempre cuando leía esta historia tenía las ganas de preguntarlo así directamente. Decirle a Jesús, oye, ¿qué me quieres enseñar con esto? Porque no entiendo. Pero todo cobra sentido cuando comenzamos a leer los versículos que continúan a esa historia. Míralo en Marcos 11 del 22 al 25, dice así. Ocurre la escena esta de que Pedro ve y le dice a Jesús, a su rabí, mira, la higuera que maldijiste está ahora seca. Y vemos esto. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Qué raro que Jesús empiece a utilizar este contexto por lo que estamos viendo, pero cobra sentido. Mira, le dice así. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel con quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Quiero hacerte una pregunta. Enfrente de Jesús, si estuvieses así igual que la higuera, de frente a frente con Jesús, ¿de qué depende tu fruto? ¿De qué depende de que des fruto? ¿Acaso tu fruto depende, como la higuera en este caso, de tu temporada? ¿Acaso tu fruto depende de tu temporada? En este caso vemos que aquella higuera decide sujetarse a su temporada para dar fruto, aún estando en presencia de la eternidad misma, aún estando en presencia de Jesús. La higuera decide, no es tiempo aún, no voy a dar fruto. Este es el interrogante que nos abarca a todos, porque muchos en algún punto de nuestra vida o quizás ahora mismo hemos tomado como impedimento el estar en una mala temporada o no estar de repente en la temporada que quisiéramos estar, en la temporada correcta, el estar listos para entonces dar frutos. ¿Cuántos hemos dicho en algún momento, iré más seguido a la iglesia cuando todo esté tranquilo en mi casa, cuando no haya discusiones, cuando el ambiente esté tranquilo? Ahí sí iré. ¿Cuántos en algún momento hemos dicho, bueno, oraré con más frecuencia cuando salga de todos estos compromisos de estudio, de trabajo? La vida es tan enredada a veces. Bueno, cuando sea el tiempo correcto, ya podré orar y podré estar participando, poder estar congregándome, ya llegará su momento. O de repente, bueno, llegará su momento, llegará su temporada, cuando sea más arriesgado a compartir mi fe con otros, cuando de repente conozca más Biblia, cuando de repente me sienta mejor conmigo mismo, con mi situación actual. Bueno, en esa temporada es que estaré más preparado para compartir la fe que profeso, lo que creo con otros, para compartir a Jesús con otros, y etcétera. Muchos etcétera más. Y aquí quiero recalcar la lección número 1 que nos enseña en este momento esta higuera. Y la lección 1 es que tu fruto no dependa de tu temporada, sino de quien es fiel y eterno en todas las temporadas. Te lo repito nuevamente, que tu fruto no dependa de tu temporada, sino de quien es fiel y eterno en todas las temporadas. Continuamos entonces. Ahora sí, vamos a ver a Mateo. Esto fue Marcos. Ahora veamos qué nos trae Mateo con esta misma historia. La vamos a ver en Mateo capítulo 21, versos del 18 al 22.
Y bueno, ya terminando con Marcos, podemos ver detenidamente el relato en el Evangelio de Mateo, y acá ciertamente es mucho más resumido, si te das cuenta por la cantidad de versículos, es mucho más reducido, pero eso tiene una intención porque también nos muestra algo clave de esta historia, y te la quiero leer rapidito, son nada más un par de versículos. Mateo 21, versos del 18 al 22, dice así: Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y muchas más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Veo que Mateo omite ciertos detalles. Por ejemplo, no habla nada de que no era temporada de higos. Eso por un lado. Lo siguiente, nos dice que la higuera se marchitó de inmediato. No nos dice que pasó un día y al día siguiente fue que sucedió. No, nos dice que la higuera se marchita de inmediato. Y no dice Jesús estas palabras. Mira que el contexto pareciera igual, pero es diferente. Jesús no dice que a la higuera que nadie coma más de tu fruto, sino que le dice a la higuera que jamás vuelvas a dar fruto. Si quitamos todos los otros detalles, es para concentrarnos en lo básico. Hay veces que sí, los detalles son muy buenos para irnos conduciendo por el camino que es, pero hay veces que en lo que quitamos cosas y resumimos a la esencia de lo que se quiere transmitir, ahí viene de nuevo otra revelación más profunda. Y es lo siguiente: si ves, está algo muy repetido en esos versículos. Porque lo básico es, por ejemplo, Jesús tuvo hambre y vio una higuera en el camino. Se acercó entonces Jesús para ver si tenía higos, pero solo vio hojas. Si ves, está muy repetido el hecho eso de ver, aquel hecho de ver. Y hay cierta relación que existe con el ver y los higos. Hay otro momento en las Escrituras que vemos la relación del higo con lo que se ve. Y está nada más y nada menos que en el libro del Génesis. En Génesis capítulo 3, verso 7, vemos esto. Después de la caída del hombre, justamente cuando Dios estaba buscando dónde estaba Adán y Eva, vemos lo siguiente: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, vieron su desnudez. Entonces cosieron hojas de una higuera para cubrirse. Qué hermoso ver este contraste, porque si te habrás dado cuenta, el primer Adán en Génesis, el primer Adán, vino a la higuera a buscar hojas para tapar su apariencia. Mientras que el segundo Adán, o sea Jesús, vino a la higuera para buscar frutos de la higuera. Y aquí es donde viene la pregunta. Estando frente a Jesús, ¿de qué depende tu fruto? ¿Acaso tu fruto depende de tu apariencia? Muchas veces creemos que apariencia es todo lo que se necesita cuidar y caemos en aquel engaño de aparentar ser antes de buscar ser. Apariencias pueden decirnos qué clase de fruto puedes obtener.
Obviamente, si ves una higuera, sabrás que de esa higuera se puede obtener higos. Si ves un manzano, sabrás que de ese manzano se pueden obtener manzanas. Si ves un limonero, sabes que de ese árbol de limón puedes obtener limones y así, etcétera, 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 etcétera. Pero que aquel árbol sea o no fructífero dependerá más que de sus hojas. Dependerá más que de su simple apariencia. Con esto quiero decirte que tu apariencia no sea excusa ni tampoco limitante para dar fruto en todo tiempo. Esa es la segunda lección. Ahora sí, veremos entonces el tercero a nuestro amigo Lucas, al Evangelio de Lucas. Lucas en el capítulo 13, versos del 6 al 9, vemos este relato. Ahora, en los dos evangelios anteriores, vemos el relato contado desde el suceso que presencian los discípulos. El suceso de que los discípulos ven a Jesús interactuar de esta manera y todo lo que sucede con la higuera en mayor detalle o en menor detalle es algo que ven a través de eso. Pero por alguna razón Lucas decide contarlo con otro género literario, decide contarlo a través de una parábola. Y es curioso porque aquí podemos nuevamente aprender otra dimensión de este mensaje. Y quiero leértelo a continuación. En Lucas capítulo 13, versos del 6 al 9 lo veremos. Dice así: Luego Jesús les contó la siguiente historia. Jesús contando la historia, contando una parábola. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Estos fueron los versos que leímos al inicio. Y para mí es la tercera y última lección que nos da esta historia. Y es para mí como lo que encierra todo lo que hemos visto. Le pone ya un moñito y lo entrega al final. Esta quizás sea una de las lecciones más duras de este relato de la higuera. Pero puede que sea uno de los regalos más preciosos que nos podemos permitir, que es la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Podemos ver claramente lo siguiente, podemos ver claramente la figura de Dios. La figura de Dios aquí es aquel hombre que plantó la higuera en su jardín. Y podemos ver que aquel hombre que planta la higuera está buscando fruto. Está buscando fruto de parte de la higuera. Y con esto quiero decirte que esta figura del fruto de la higuera nos habla de nosotros también. Nos habla de nosotros porque hemos sido diseñados bajo ese parámetro. Hemos sido diseñados para dar fruto y hemos sido plantados en su jardín con las condiciones necesarias para ser cultivados, regados y fortalecidos para dar fruto. No fuimos sembrados en un monte, no fuimos sembrados lejos del jardín de Dios, de su presencia. Fuimos creados delante de Él. Fuimos obra hecha en su jardín. Pero ciertamente, el dueño del jardín no espera demasiado. El dueño del jardín no espera demasiado para nuevamente venir y cosechar. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Estando frente a Jesús, ¿de qué depende tu fruto? ¿Acaso tu fruto depende de tu tiempo?
vemos en esta parábola que 3 años pasan. 3 años pasan. Y vemos al dueño del jardín, en este caso, claro, Dios, que ve que la higuera no daba fruto. Así que le pide al jardinero, al jardinero. Y me encanta ver esto de esta manera, la figura del jardinero como la figura de Jesús. Vemos al jardinero que antes de que se realizara esto, de que se cortase a la higuera, que solamente ocupaba espacio en el jardín, el jardinero le pide al dueño del jardín: hey, dame una oportunidad, dale una oportunidad a esta higuera para que dé fruto. Y con esto quiero darte una lección que sé que va a ser dura. Sé que va a ser dura, pero tómalo como un regalo de parte de Dios. Y es la siguiente: las oportunidades para dar fruto no duran para siempre. No duran para siempre. Debemos dar fruto mientras aún podemos dar fruto. Hay oportunidades de parte de Dios que se presentan una sola vez en la vida. Y me dolería mucho que pudieras de repente, por estar distraído en más de 4 cosas, por estar enfocado en el tiempo, que pase desapercibido delante de ti alguna de aquellas oportunidades. Recuerda, las oportunidades para dar fruto no duran para siempre. Demos fruto mientras aún podemos dar fruto. Pero aquí vemos algo hermoso. Vemos que el jardinero aboga por aquella higuera y pide que se le dé una oportunidad más. Un año más, por favor, un año más. Y que él le daría a esa higuera un cuidado especial, que le colocaría incluso hasta fertilizante. Le colocaría fertilizante y le daría un cuidado especial. Quiero hacerte una pregunta que va a ser un poco incómoda. ¿De qué crees que está hecho el fertilizante? Yes. Está hecho de eso mismo. Si quieres, coloca el emoji ahí en la caja de comentarios. Y sí, sé cuál vas a colocar. Está hecho exactamente de eso. Y es algo desagradable, ciertamente, ¿verdad? Nadie está de que qué maravilloso sería tener una buena pala de fertilizante en tu mesa. No. Si estás comiendo, disculpa por la imagen que te acabo de poner en la mente. Pero bueno. Ciertamente es desagradable, ¿no? Pero este es el asunto. A veces debemos estar conscientes que Jesús en ocasiones hará lo que sea para que des fruto, incluso si es necesario rodearte de situaciones desagradables, porque a veces son las situaciones incómodas y desagradables aquel fertilizante, aquel abono que producirá en nosotros crecimiento. No le huyas a esas situaciones. Esas situaciones tienen su función y es provocar crecimiento. Quiero entonces resumirte las 3 aplicaciones que vemos de esta historia, que sí, ciertamente es un poco rara, pero como ves, todo, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Y lo que quiero que te lleves, que quede en tu corazón y en tu mente para esta próxima temporada, es que has sido llamado para dar fruto. Has sido llamada para dar fruto y no cualquier fruto, dar mucho fruto. Pero eso sí, dar fruto sin importar la temporada, dar fruto sin importar las apariencias y dar fruto sin importar el tiempo. Espero que esta nueva temporada, espero que este 2023 sea para ti el año de dar fruto
el año de dar fruto a pesar de temporadas, a pesar de apariencias y a pesar del tiempo. Que se manifieste aquel fruto del Espíritu en tu vida y que puedas multiplicar aquello que Dios está cultivando en ti, aquello que Jesús, como buen jardinero, está cultivando en tu espíritu, en tu corazón, para que ese fruto sea aquello que sustente y alimente en próximas temporadas y que alimente a quienes te rodean. Ha sido diseñado para dar mucho fruto.